Hola, soy Sofía y hace unos meses mi propia madre me gritó a la cara que iba a robarme los ahorros de toda mi vida para comprarle un auto de lujo a mi hermana menor. Fue en ese instante, parada en el umbral de mi habitación, que el último hilo de afecto que sentía por ella se convirtió en cenizas. He vivido toda mi vida sintiéndome como un fantasma en mi propia casa, una sombra eclipsada por la hija perfecta. Pero esa tarde, el fantasma decidió que era hora de empezar a mover los muebles. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible en tu propia familia que tu única opción fue volverte inolvidable? Antes de contarte la expresión de su rostro cuando abrió mi caja fuerte, esperando encontrar solo dinero, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que realmente había dentro de esa caja y cómo cambió todo para siempre. Nuestra familia vive en una de esas casas enormes y silenciosas de Coral Gables en Miami, donde la apariencia lo es todo. Mi padre, Ricardo, siempre ha sido un hombre de pocas palabras y menos acciones, un espectador pasivo en el teatro que mi madre, Carmen, dirigía con mano de hierro. En su obra solo había una estrella, mi hermana menor Isabela. Ella era la hija de oro, la que recibía las sonrisas, las alabanzas y las inversiones. Yo, con mis 24 años y mis estudios de arquitectura, era simplemente parte del decorado. La tensión siempre estuvo ahí, una corriente subterránea de favoritismo que todos sentían pero nadie nombraba. El cumpleaños número 22 de Isabela se acercaba y con él su último capricho, un BMW Serie 3 nuevo, reluciente y carísimo. Mi madre estaba dispuesta a todo para conseguirlo, incluso a destruir lo poco que quedaba de nuestra relación. En la esquina de mi habitación, casi escondida detrás de un viejo sillón de lectura, se encontraba mi caja fuerte. No era un objeto ostentoso, sino más bien un ancla. Dentro no solo había dinero, estaban los $80,000 que mi abuelo Javier me dejó al morir. Era el fruto de su trabajo, pero para mí representaba mucho más. Era la prueba tangible de que alguien en este mundo había creído en mí. Cada dólar era una promesa de independencia, un boleto de salida de esa jaula dorada. Mi abuelo me había dicho una vez: Sofía, este dinero no es para que compres cosas, es para que compres tu libertad. Mi madre, sin embargo, solo veía una solución rápida y fácil para cumplir los deseos de Isabela. Para ella, esa caja fuerte no era mi futuro, era el cajero automático personal de su hija preferida. Mi abuelo Javier fue mi único refugio. Mientras mi madre se desvivía por los logros de Isabela, mi abuelo se sentaba conmigo durante horas, revisando mis maquetas de arquitectura, escuchando mis sueños de construir edificios que tocaran el cielo. Recuerdo una tarde, sentados en el porche, me miró con sus ojos cansados pero llenos de luz y me dijo: «Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña, ni siquiera tu propia sangre». Cuando murió, una parte de mí se fue con él, pero su legado, guardado en esa caja de metal, se convirtió en mi armadura. Violar esa caja fuerte no era solo robarme dinero, era profanar el único amor incondicional que había conocido en mi vida. Era pisotear la memoria del hombre que me enseñó a valorarme cuando nadie más lo hacía. A medida que se acercaba el cumpleaños de Isabela, el ambiente en la casa se volvía cada vez más denso. La opulencia de nuestro hogar, con sus pisos de mármol y sus enormes ventanales, parecía una burla a la pobreza emocional que reinaba entre sus paredes. Mi madre, Carmen, se movía por la casa con una energía frenética, organizando una fiesta extravagante, hablando por teléfono con concesionarios de autos y lanzándome miradas que eran una mezcla de desdén y cálculo. Ya no me veía como su hija, sino como un obstáculo, una cuenta bancaria con piernas que se negaba a cooperar. La vi varias veces parada frente a la puerta de mi habitación, simplemente observando,
como un depredador estudiando a su presa antes del ataque. La tensión ya no era sutil. Era un zumbido constante que me erizaba la piel. La confrontación llegó una tarde de martes. Yo estaba en mi escritorio, tratando de concentrarme en los planos de un proyecto universitario, cuando la puerta se abrió de golpe. Ni siquiera tocó. Mi madre se quedó allí, enmarcada en la puerta, con una expresión de determinación fría que me heló la sangre. Sus ojos no se encontraron con los míos. Se clavaron directamente en la esquina donde estaba la caja fuerte. No hubo un saludo, ni una pregunta, ni una pizca de vacilación en su voz. Solo una declaración, una orden que resonó en el silencio de la habitación como una sentencia. Tu hermana quiere un auto nuevo para su cumpleaños, así que voy a tomar tu dinero de la caja fuerte. No era una petición, era un anuncio de expropiación, la confirmación final de que, para ella, yo no era nada. Mi primera reacción no fue gritar ni llorar, fue un silencio absoluto. Sentí como algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se rompía en 1000 pedazos. Pero en lugar de un colapso, lo que sentí fue una extraña y aterradora calma. Levanté la vista de mis planos y la miré directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. No había súplica en mi mirada, solo una frialdad que pareció sorprenderla. En ese preciso instante, el dolor crónico de sentirme invisible se transformó en una determinación de acero. Ya no era la niña que buscaba la aprobación de su madre. Era una mujer que acababa de ver a su enemiga con total claridad. Su codicia y su ceguera no me destruirían, se convertirían en mi arma. Mientras mi madre esperaba una respuesta, una discusión, cualquier cosa que le diera la excusa para victimizarse, yo me limité a asentir lentamente. Haz lo que tengas que hacer, mamá, le dije con una voz tan tranquila que incluso a mí me asustó. Su rostro se contrajo en una mueca de confusión, pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa de triunfo. Creyó que me había rendido, que finalmente me había doblegado a su voluntad. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la habitación con el eco de sus crueles palabras. Más tarde, esa misma noche, vi a mi padre en el pasillo. Pasó a mi lado sin mirarme, con los hombros encogidos, huyendo de una confrontación que nunca se atrevería a tener. Su silencio fue la segunda traición del día, la confirmación de que estaba completamente sola en esto. Esa noche no dormí, me senté en el viejo sillón frente a la caja fuerte y la observé durante horas. No era solo una caja de metal, era el escenario de mi liberación. Mi madre había cometido un error fatal, subestimarme. Pensó que me estaba robando el futuro, pero lo que realmente estaba haciendo era dármelo. Dentro de esa caja, junto a los fajos de billetes que representaban el amor de mi abuelo, había algo más, algo que él había preparado para un momento como este, un secreto que solo yo conocía. Mi plan no era detenerla, al contrario, iba a dejar que abriera la caja. Iba a permitirle que celebrara su victoria frente a toda la familia, porque sabía que cuando lo hiciera, el dolor que encontraría dentro sería mucho más profundo y duradero que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Los días que siguieron a esa confrontación se sumergieron en una calma tensa y antinatural. Mi madre ya no me gritaba. En su lugar, me dirigía una mirada de suficiencia, como si ya hubiera ganado la batalla y solo estuviera esperando el momento de recoger su trofeo. Se movía por la casa con una confianza renovada, hablando en voz alta, por teléfono, con el concesionario de BMW, discutiendo colores y acabados interiores como si el dinero ya estuviera en su cuenta. Yo, por mi parte, me convertí en una observadora silenciosa. Cada una de sus sonrisas triunfantes, cada gesto de desdén hacia mí, no hacía más que alimentar la fría llama que se había encendido en mi interior. Ya no sentía dolor, sino una especie de claridad quirúrgica. Estaba viendo a mi familia por lo que realmente era,
un ecosistema construido para servir a una reina y su princesa, donde yo era un simple recurso natural a punto de ser explotado. La casa, que siempre me había parecido grande y vacía, ahora se sentía sofocante. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor, impregnadas de una injusticia que se podía casi respirar. Las preparaciones para la fiesta de cumpleaños de Isabela comenzaron con una opulencia casi obscena. Llegaron cajas de decoraciones, floristas transformaron el jardín en un paraíso artificial y los planificadores del evento entraban y salían, ignorándome por completo. Yo pasaba entre ellos como un fantasma, mi presencia tan insustancial como el afecto que mi madre me profesaba. Una tarde encontré a Isabela en la cocina, mirando catálogos de autos en su tablet. Levantó la vista y me sonrió, una sonrisa vacía y condescendiente. Mamá me dijo que vas a ayudar con mi regalo. Es muy dulce de tu parte, Sofía. No había gratitud en su voz, solo la certeza de quien siempre ha recibido todo lo que ha querido. Su complicidad pasiva era, en cierto modo, más dolorosa que la agresión directa de mi madre. En esos días de espera, me aferré al recuerdo de mi abuelo Javier con una fuerza desesperada. Recordaba las tardes en su pequeño taller de carpintería, el olor a madera y barniz y el sonido de su voz tranquila explicándome cómo cada pieza de madera tenía su propia historia y su propio propósito. La gente es como la madera, Sophie, me dijo una vez mientras lijaba un trozo de roble. Algunos son blandos y se doblan con facilidad. Otros, como tú, son duros, con un grano fuerte. Cuesta más trabajo darles forma, pero una vez que la tienen, son inquebrantables. En ese momento, sus palabras se convirtieron en mi mantra. Mi madre y mi hermana pensaban que yo era blanda, que me doblaría bajo la presión. No sabían que mi abuelo me había enseñado a ser de roble. No sabían que la tormenta que estaban creando solo estaba puliendo mis bordes y fortaleciendo mi núcleo. La cena se convirtió en un ritual de humillación silenciosa. Mi padre, Ricardo, se sentaba a la cabeza de la mesa, un rey sin reino, perdido en sus propios pensamientos o, más probablemente, huyendo de la realidad. Mi madre e Isabela dominaban la conversación, planeando el futuro de Isabela con un entusiasmo febril. El auto, un viaje a Europa después de graduarse, la renovación de su habitación. Hablaban de mis ahorros, la contribución de Sofía, como si fuera un hecho consumado, una transacción comercial sin ninguna carga emocional. Yo comía en silencio, cada bocado un nudo en mi garganta, sintiendo sus palabras rebotar contra el muro de indiferencia que había construido a mi alrededor. A veces sentía la mirada de mi padre sobre mí, una mirada fugaz, cargada de una culpa inútil, pero nunca decía nada. Su silencio era su elección, su sentencia, y yo había dejado de esperar que la revocara. Una noche, mientras pasaba por el pasillo, escuché a mi madre hablando por teléfono con una de sus amigas. Su voz era melosa, llena de una falsa modestia que me revolvió el estómago. Oh, sí, Isabela está muy emocionada por el auto, decía. Y Sofía ha sido un verdadero ángel. Decidió voluntariamente contribuir con una parte de su herencia. Siempre ha sido tan generosa con su hermana, ya sabes. Tiene un corazón de oro. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo de la puerta de mi habitación. La desfachatez de la mentira me dejó sin aliento. No solo me estaba robando, sino que también estaba reescribiendo la historia, pintándome como una participante voluntaria en mi propia expoliación. Estaba robando mi dinero, mi futuro y ahora, incluso mi verdad. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado sobre mi plan se evaporó. Esto ya no era solo por el dinero, era por mi dignidad. La relación con Isabela, si es que alguna vez existió, se desintegró por completo. Antes había una distancia educada, un abismo de intereses y personalidades que nos separaba. Ahora,
Ese abismo se había convertido en un cañón insalvable. Me miraba con una mezcla de lástima y superioridad, como si mi resistencia silenciosa fuera una pataleta infantil. Un día entró en mi habitación sin tocar, algo que hacía a menudo, y vio la maqueta de un centro comunitario en la que estaba trabajando para la universidad. ¿Todavía juegas con tus casitas de muñecas?, preguntó con una risa burlona. No le respondí. Simplemente la miré hasta que la sonrisa se desvaneció de su rostro y salió, incómoda. Ella no podía entender que, mientras ella soñaba con autos de lujo, yo soñaba con construir mundos, y pronto iba a empezar a construir el mío ladrillo a ladrillo, lejos de ella. Hubo un momento, una tarde lluviosa, en que la armadura casi se resquebraja. Estaba ordenando un viejo armario y encontré una caja de fotos. Dentro había una imagen mía de niña, de unos 5 años, en los hombros de mi madre en la playa. Ambas reíamos a carcajadas con el sol brillando en nuestros rostros. Por un segundo sentí una punzada de dolor agudo, un anhelo por una época que apenas recordaba. Una madre que quizás existió alguna vez antes de que la obsesión por la perfección de Isabela la consumiera. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo dejé de ser su hija para convertirme en un inconveniente? Sostuve la foto en mis manos, sintiendo el peso de todos los años de abandono. Luego, con un suspiro, la volví a guardar en la caja. El pasado era un país extranjero al que no podía volver, y no me serviría de nada llevar su equipaje. Decidí hacer un último intento con mi padre. Lo encontré en su despacho, rodeado de libros de derecho que nunca parecía leer. Estaba mirando por la ventana con una copa de whisky en la mano. Papá, empecé, con la voz más firme que pude. Sabes que lo que mamá está haciendo no está bien. Él se giró lentamente y vi en sus ojos una profunda tristeza, pero también una cobardía inmensa. Tomó un sorbo de su bebida antes de hablar. Sofía, tu madre, ella funciona de una manera particular. Solo quiere que tu hermana sea feliz. Intenta entenderlo. ¿Y qué hay de mi felicidad?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él desvió la mirada. No hagas las cosas más difíciles, por favor. Esa fue la última conversación que tuvimos. Su petición de que yo facilitara mi propia destrucción fue la traición final. Me di la vuelta y salí de su despacho, cerrando la puerta no solo detrás de mí, sino a cualquier posibilidad de reconciliación. Con cada día que pasaba, la caja fuerte en mi habitación adquiría una nueva dimensión. Ya no era solo un contenedor de dinero y secretos. Se había convertido en el epicentro de mi revolución personal. A veces, por la noche, me sentaba en el suelo frente a ella, con la mano apoyada en su fría superficie metálica. Sentía que podía oír el eco de la voz de mi abuelo, sus palabras de aliento, su fe inquebrantable en mí. La caja era mi aliada, un cómplice silencioso en el plan que se desarrollaría en la fiesta de Isabela. Dentro de ella no solo estaba mi futuro financiero, sino también el arma que desmantelaría el teatro de mentiras de mi madre. No era un arma de violencia, sino de verdad, y sabía con una certeza absoluta que la verdad sería mucho más devastadora para ella que cualquier pérdida económica. La noche antes de la fiesta, la casa vibraba con una energía artificial. Las luces del jardín brillaban, la música de prueba flotaba en el aire y el olor a comida gourmet se colaba por debajo de mi puerta. Me asomé por la ventana y vi a mi madre en el patio, dando instrucciones a los camareros con la autoridad de una generala. Se reía, radiante, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Se sentía invencible, segura en su pequeño reino donde su voluntad era ley. Esa imagen se grabó en mi mente, la reina en la cúspide de su poder justo antes de su caída. No sentí odio ni siquiera rabia.
solo una profunda y helada sensación de finalidad. El juego estaba llegando a su fin y yo estaba lista para hacer mi última jugada. Regresé a mi escritorio y miré los planos del proyecto en el que había estado trabajando. Eran para un refugio, un edificio diseñado para dar seguridad y un nuevo comienzo a personas que lo habían perdido todo. De repente entendí la ironía. Durante meses había estado diseñando un refugio para otros, sin darme cuenta de que necesitaba construir el mío propio. La fiesta de mañana no sería solo el cumpleaños de Isabela, sería la colocación de la primera piedra de mi nueva vida. Una vida donde yo sería la arquitecta, la constructora y la única habitante. Una vida donde nadie volvería a hacerme sentir como una invitada en mi propia casa. Cerré los ojos e imaginé la expresión en el rostro de mi madre cuando abriera la caja fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz absoluta. El día de la fiesta amaneció con un sol radiante y falso, tan brillante y hueco como las sonrisas que pronto llenarían nuestra casa. Me levanté sintiendo una calma extraña, como el ojo de un huracán. La ansiedad de los días anteriores se había disipado, reemplazada por una resolución fría y pesada. Mientras me duchaba, podía escuchar el ajetreo abajo, los floristas, el servicio de catering, la voz de mi madre dando órdenes con una precisión militar. Cada sonido era un recordatorio de que el espectáculo estaba a punto de comenzar. No me sentía como una víctima esperando su ejecución, sino como la directora de escena oculta, esperando pacientemente a que se levantara el telón para una obra que solo yo conocía por completo. Hoy no era el día de mi humillación, era el día de mi emancipación, y el precio de la entrada sería la verdad. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer, una marea de rostros bronceados, joyas discretamente caras y conversaciones superficiales. La casa, que normalmente se sentía como un mausoleo, ahora rebosaba de una vida artificial. La música de jazz flotaba desde los altavoces ocultos en el jardín, mezclándose con el tintineo de las copas de champán. Me movía entre la gente, ofreciendo sonrisas educadas que no llegaban a mis ojos, sintiéndome como una actriz en un papel secundario y mal escrito. Observaba a mi madre, Carmen, en su elemento. Era la anfitriona perfecta, encantadora y atenta, recibiendo cumplidos por la decoración, la comida, su impecable vestido. Nadie podía imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa fachada de perfección suburbana. Nadie sabía que la anfitriona estaba a punto de cometer un atraco a plena luz del día. Isabela era, como siempre, el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Vestida con un diseño de alta costura que seguramente costó más que mi matrícula de un semestre, aceptaba regalos y halagos con una gracia ensayada. Cada vez que desenvolvía un paquete, soltaba un gritito de alegría perfectamente calculado para sonar espontáneo. Mi padre, Ricardo, se mantenía cerca de la barra, con una copa de whisky como escudo, asintiendo a las conversaciones sin participar realmente en ellas. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban a través de la multitud. En los suyos veía una sombra de culpa, una súplica silenciosa para que no causara problemas. Pero yo ya no era la hija que se tragaba el dolor para mantener su frágil paz. Su paz se había construido sobre mi silencio, y yo estaba a punto de volverme ensordecedora. Mientras la fiesta alcanzaba su punto álgido, me sentía abrumada por la falsedad del ambiente. Necesitaba un respiro, un momento de silencio real. Me deslicé hacia el interior de la casa, dirigiéndome al despacho de mi padre, que sabía que estaría vacío. El sonido de la fiesta se atenuó al cerrar la puerta. Me apoyé contra la estantería de caoba, respirando hondo el olor a cuero y papel viejo. Fue entonces cuando escuché voces en el pasillo, justo al otro lado de la puerta. Eran mi madre y mi tía Elena, su hermana.
Se habían apartado de la multitud para tener una conversación más privada, y sus palabras se filtraban a través de la madera con una claridad cruel. Me quedé inmóvil, convirtiéndome en una estatua de sal, obligada a escuchar mi propia sentencia. No sé qué le pasa a Sofía últimamente, Elena, decía mi madre, su voz una mezcla de frustración y autocompasión. Está tan resentida, tan distante. Después de todo lo que hacemos por ella, mi tía murmuró algo inaudible, una respuesta conciliadora. Y ahora, con lo del auto de Isabela, continuó mi madre, bajando la voz a un susurro conspirador, me está haciendo sentir como una villana, como si le estuviera robando. Es su herencia, sí, pero somos una familia. Se supone que debemos ayudarnos. Ella no lo necesita ahora. Está en la universidad. Isabela, en cambio, se lo merece. Ha trabajado muy duro. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Mi trabajo, mis sueños, mi futuro, todo borrado en una sola frase para justificar su codicia. Pero fue lo que dijo a continuación lo que solidificó el hielo alrededor de mi corazón. Mi padre era igual, se quejó Carmen, refiriéndose a mi abuelo Javier. Tan estricto, tan controlador con el dinero. Nunca entendió lo que significa querer darle a tus hijos el mundo sin que tengan que pedirlo. Creía que el dinero debía ganarse con sudor. ¡Qué anticuado! Por suerte, yo aprendí la lección. No voy a dejar que las ideas rígidas de mi padre me impidan hacer feliz a mi hija. En ese instante, todo encajó. Esto no era solo sobre Isabela o el dinero, era la rebelión tardía y retorcida de mi madre contra su propio padre, usando a sus hijas como peones. Estaba tratando de corregir sus propios traumas infantiles, repitiendo el ciclo de abandono de una manera diferente. El fantasma de mi abuelo estaba en esa conversación, y yo era su única defensora. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría y afilada como un bisturí. Ya no había dudas ni un ápice de compasión por la mujer que me dio la vida. La carta que esperaba en la caja fuerte ya no era solo un arma de defensa, era un acto de justicia poética. Era la voz de mi abuelo, hablando desde la tumba para responder a la calumnia de su hija. Salí del despacho por una puerta lateral y volví a la fiesta, mi rostro una máscara de serenidad. Nadie notó el cambio en mí. Nadie vio que la niña que había entrado en esa habitación había desaparecido y en su lugar había una mujer con un propósito inquebrantable. Me serví un vaso de agua y esperé, observando el reloj, sabiendo que el momento se acercaba. Unos 20 minutos después, mi madre subió a un pequeño escenario improvisado junto a la piscina. Hizo tintinear una copa con un cuchillo, pidiendo silencio. La música se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Gracias a todos por venir a celebrar el cumpleaños de mi preciosa Isabela, comenzó, su voz resonando en la noche. Como todos saben, no hay nada en este mundo que no haría por mis hijas. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Y este año, Isabela tenía un sueño muy especial. Un sueño que, gracias a la generosidad de esta familia, vamos a hacer realidad. Especialmente gracias a la increíble contribución de su hermana mayor, Sofía. Me señaló con su copa de champán. 100 pares de ojos se clavaron en mí. La humillación fue pública, deliberada y total. El aplauso fue educado pero confuso. La gente me miraba con una mezcla de sorpresa y lástima. Sentí mis mejillas arder, pero mantuve la cabeza alta, encontrando la mirada de mi madre a través del patio. En sus ojos vi un desafío, un destello de triunfo cruel. «Sofía, cariño, ¿por qué no nos acompañas?», dijo, su voz goteando una dulzura venenosa. «Creo que es hora de ir a buscar el resto del regalo». Isabela estaba a su lado, radiante, aplaudiendo con un entusiasmo infantil, completamente ajena o indiferente a la presión a la que me estaban sometiendo.
Mi padre se había quedado petrificado cerca de la barra, incapaz de moverse, incapaz de intervenir. Estaba sola, en el centro del escenario, con todos los focos sobre mí. Lentamente comencé a caminar hacia ellas. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera avanzando a través de un lodo espeso. El murmullo de la multitud me seguía. Sentía sus miradas como agujas en mi piel. Al llegar al lado de mi madre, ella me pasó un brazo por los hombros, un gesto posesivo y falso para las cámaras invisibles de su audiencia. «Vamos a tu habitación», susurró, su aliento oliendo a champán y victoria. «Terminemos con esto». Nos dirigimos hacia la casa, un pequeño séquito formado por mi madre, Isabela y yo, con mi padre siguiéndonos a unos pasos de distancia como un alma en pena. Al entrar en mi habitación, mi madre cerró la puerta, aislando el sonido de la fiesta. El silencio repentino fue ensordecedor. Se giró, su sonrisa era depredadora. Señaló la esquina. «Bueno, Sofía, ha llegado el gran momento. Ábrela». Me quedé inmóvil por un segundo, saboreando el poder de su anticipación. El aire en la habitación era espeso, cargado con la codicia de mi madre, la impaciencia de mi hermana y la cobardía de mi padre. El sonido apagado de la fiesta en el jardín parecía venir de otro mundo, un universo paralelo donde la gente reía y celebraba, ajena al juicio que estaba a punto de tener lugar entre estas cuatro paredes. Caminé lentamente hacia la esquina, cada paso deliberado y firme. Ya no era la sombra que se deslizaba por los pasillos. Era el centro de gravedad de la habitación, y todos orbitaban a mi alrededor, conteniendo la respiración. Sentí sus 3 pares de ojos fijos en mi espalda, pero no me intimidaron. Por primera vez en mi vida, en mi propia casa, yo tenía el control. Me arrodillé frente a la caja fuerte, mis dedos encontrando los números de la combinación por puro instinto. El sonido metálico de los diales al girar era lo único que rompía el silencio. Clac, clac, clac. Cada clic era como el segundero de un reloj contando hacia una detonación. Isabela se movía nerviosamente detrás de mí, su entusiasmo infantil rozando la histeria. «¿Puedes apurarte?», susurró con impaciencia. La ignoré. Giré la manija y la pesada puerta de acero se abrió con un suave gemido. El interior oscuro reveló su secreto. Mi madre dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre mí. Su respiración un poco más rápida. Creía que estaba a segundos de su victoria. No tenía idea de que estaba a punto de caminar directamente hacia su propia emboscada emocional, una que yo no había tendido, sino que simplemente había permitido que se revelara. Dentro, a la vista de todos, estaban los fajos de billetes. $80,000 en efectivo. La visión del dinero pareció hipnotizar a mi madre y a mi hermana. Los ojos de Carmen brillaron con un triunfo depredador, los de Isabela con pura avaricia. Era la materialización de sus deseos, la prueba de su poder sobre mí. Pero encima de los billetes, descansando como una sentencia en espera, había un sobre grueso de color crema. Estaba sellado y en la parte delantera, con la caligrafía elegante y firme de mi abuelo Javier, se leía una sola palabra: Carmen. Ese sobre, tan inofensivo en apariencia, era el verdadero tesoro de la caja. No contenía dinero, sino algo infinitamente más valioso y, para mi madre, infinitamente más doloroso: la verdad. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. La espera había terminado. «¿Qué es eso?», preguntó mi madre bruscamente, su voz teñida de una repentina desconfianza. Su mirada se desvió del dinero al sobre, como si acabara de notar una serpiente en el paraíso. No respondí de inmediato. Levanté la vista y miré a mi padre. Ricardo, que había estado tratando de fundirse con el papel tapiz, finalmente me sostuvo la mirada. Sus ojos eran un pozo de súplica silenciosa,
rogándome que detuviera esto, que no hiciera olas, que volviera a mi jaula. Pero su momento para intervenir había pasado hacía mucho tiempo. Con una lentitud deliberada tomé el sobre. El papel se sentía pesado y real en mis manos, una conexión tangible con el único hombre que me había defendido. Era su última voluntad, su último acto de protección, y yo tenía la intención de honrarlo. La tensión se rompió por la impaciencia de Isabela. Frustrada por el drama, se abalanzó hacia la caja fuerte, intentando agarrar los fajos de billetes. «Ay, por favor, dejen el melodrama. Solo dame el dinero para que podamos volver a la fiesta», exclamó, su voz un chillido agudo de niña mimada. En un movimiento rápido y fluido, me interpuse entre ella y la caja, bloqueándole el paso. «Esto no es para ti», le dije, y mi voz, aunque baja, resonó con una autoridad que nunca antes había usado. Isabela retrocedió, sorprendida, no tanto por mi acción como por el tono de mi voz. Me miró como si me viera por primera vez. Y no le gustó lo que vio. La niña invisible había desaparecido y en su lugar había una muralla. Ignorando a mi hermana, me giré hacia mi madre y le tendí el sobre. «¿Qué es esta tontería, Sofía?», espetó, aunque su bravuconería sonaba un poco forzada. Tomó la carta de mi mano, examinándola como si pudiera quemarla. Sus dedos rozaron el nombre escrito en el frente, su propio nombre, escrito por la mano de su padre. «¿De dónde sacaste esto?». Su voz era ahora un susurro peligroso, la calma antes de la tormenta. Miré sus ojos, que ya no brillaban con triunfo, sino con una creciente confusión y un atisbo de miedo. El guión que ella había escrito para esta noche estaba a punto de desviarse radicalmente, y lo estaba empezando a sentir. Sabía que había perdido el control de la narrativa, y eso la aterraba más que nada. «El abuelo me lo dio el día que me entregó el dinero», expliqué, mi voz tranquila y clara en el silencio de la habitación. «Me hizo prometer que solo te lo daría si llegaba un día en que intentaras quitármelo por la fuerza. Dijo que tú, de todas las personas, entenderías su significado. Cada palabra era una verdad calculada, diseñada para desarmarla. Vi cómo la información se procesaba en su mente, cómo la arrogancia luchaba contra el pavor que se arrastraba en sus ojos. Mi padre, Ricardo, palideció y dio un paso instintivo hacia atrás, alejándose del epicentro de la explosión inminente. Él conocía la complicada relación de Carmen con su padre. Sabía que cualquier mensaje póstumo de Javier no sería una felicitación. Por un momento pensé que se negaría a abrirlo, que lo arrojaría a un lado y simplemente tomaría el dinero, eligiendo la ignorancia deliberada, pero su orgullo no se lo permitió. Con una risa forzada y hueca, intentó recuperar el control. «Ay, por favor», mi padre y su eterno dramatismo, siempre queriendo tener la última palabra, incluso desde la tumba, se burló. Pero sus manos temblaban visiblemente mientras rasgaba el borde del sobre. El sonido del papel rompiéndose fue desproporcionadamente alto, un desgarro en el tejido de la realidad que ella había construido con tanto cuidado. Abrió el sobre y sacó varias hojas de papel dobladas, cubiertas de arriba a abajo con la letra inconfundible de mi abuelo. Sus ojos volaron sobre las primeras líneas. La máscara de desdén se derritió de su rostro como cera caliente. Fue reemplazada por una incredulidad atónita, luego por una confusión que frunció su ceño. Levantó la vista hacia mí. «Ay, no, Anae». Sus ojos buscando respuestas, una negación, cualquier cosa que le dijera que esto no era real. Pero mi rostro era una fortaleza, impasible y sereno. Le devolví la mirada sin pestañear, dejándola sola con las palabras de su padre. Isabela, sintiendo el cambio drástico en el ambiente, se acercó a ella. «Mamá, ¿qué es? ¿Qué dice?», preguntó, su voz ahora teñida de preocupación. Pero mi madre no la escuchó. Estaba atrapada, clavada en el lugar por una voz que creía haber silenciado para siempre.
El color comenzó a abandonar su rostro, dejándola con una palidez enfermiza bajo las luces de la habitación. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Siguió leyendo, pasando a la segunda página, su respiración volviéndose superficial y entrecortada. El mundo exterior, la fiesta, los invitados, el auto de lujo, todo se había desvanecido. Solo existían ella y ese pedazo de papel, un espejo que le devolvía el reflejo de una verdad que había pasado toda su vida evitando. El escenario estaba perfectamente preparado. La bomba de tiempo que mi abuelo había colocado años atrás finalmente había llegado a cero, y yo estaba allí para presenciar la explosión, no con alegría, sino con la sombría satisfacción de una justicia largamente esperada. El mundo pareció contraerse hasta quedar contenido en esa pequeña habitación, en el crujido del papel en las manos de mi madre. Pude ver el momento exacto en que las palabras de mi abuelo la alcanzaron, no como un susurro del pasado, sino como un grito que atravesaba los años. Su postura, antes tan erguida y desafiante, comenzó a ceder, como si un peso invisible se estuviera acumulando sobre sus hombros. La primera página era la más directa, una declaración legal disfrazada de consejo paternal. Mi abuelo Javier explicaba, con una claridad notarial, que los $80,000 en esa caja fuerte eran un fideicomiso personal e intransferible. Estaban destinados exclusivamente a mi educación, al pago inicial de mi primer hogar o al capital inicial de mi propio estudio de arquitectura. Y luego venía la frase que actuó como la primera grieta en su armadura. Este dinero, Carmen, es para construir el futuro de Sofía, no para financiar los caprichos de nadie más. El rostro de mi madre se crispó. Levantó la vista de la carta, sus ojos buscando los míos, no con ira, sino con una desesperación desnuda que nunca le había visto. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que la trampa no era para su víctima, sino para ella misma. ¿Qué es esto?, susurró, pero la pregunta no era para mí. Era para el fantasma de su padre, para el universo que de repente había dejado de conspirar a su favor. Isabela, ajena a la magnitud de lo que estaba sucediendo, se acercó y trató de leer por encima del hombro de mi madre. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el dinero?». Su voz, normalmente tan llena de certeza, ahora tenía un matiz de pánico. La idea de que su deseo pudiera no cumplirse era tan ajena a ella como la idea de la gravedad fallando. El castillo de naipes de su mundo perfecto comenzaba a tambalearse. Fue entonces cuando mi madre pasó a la segunda página, y ahí fue donde mi abuelo dejó de ser un notario y se convirtió en padre. Su caligrafía, normalmente tan firme, parecía temblar ligeramente en ciertos pasajes. Yo conocía esas palabras de memoria, porque me había hecho leer la carta una vez, años atrás, para que entendiera su propósito. «Carmen, hija mía», comenzaba, «me duele el corazón al escribir esto, porque significa que mis peores miedos se han hecho realidad. Significa que no has aprendido nada, que el dolor que sentiste de niña, la sensación de ser invisible al lado de tu hermano, no te ha enseñado compasión. En cambio, te ha enseñado a repetirlo. El golpe fue brutal, quirúrgico. No era una acusación, era un diagnóstico. Mi abuelo no la estaba castigando, le estaba mostrando un espejo. La carta continuaba, detallando con una memoria dolorosamente precisa momentos de la infancia de mi madre que ella misma me había contado en raras ocasiones de vulnerabilidad. Hablaba de cómo sus padres la habían ignorado, favoreciendo a su hermano mayor, cómo sus logros pasaban desapercibidos, cómo siempre se sintió en segundo lugar. «Veo cómo miras a Isabela», escribía mi abuelo, «y veo el hambre de darle todo lo que a ti te negaron.
pero en tu ceguera no te das cuenta de que estás creando otra niña invisible, otra alma que crece a la sombra de un favorito. Estás perpetuando la misma herida que casi te destruyó. Y eso, Carmen, es un fracaso que ningún auto de lujo puede ocultar. La carta no era un arma de ira, sino de una profunda y devastadora tristeza. Era el lamento de un padre por su hija perdida. El papel se deslizó de los dedos de mi madre y flotó hasta la alfombra. Ella se quedó mirando el espacio vacío frente a ella, con los ojos desenfocados. La máscara de la matriarca de Coral Gables se había desintegrado, revelando a la niña herida que mi abuelo había descrito. Un sollozo seco y ahogado escapó de su garganta, un sonido tan ajeno a ella que pareció sorprender a todos en la habitación. No había lágrimas, solo una quietud rota, la de una estatua que se ha agrietado desde dentro. La todopoderosa Carmen, la directora de orquesta de nuestras vidas, había sido silenciada por la única voz que todavía respetaba y temía. El dolor del que hablaba mi abuelo no era una metáfora. Estaba allí, grabado en cada línea de su rostro pálido y contraído. Isabela, finalmente comprendiendo que la tragedia no era la posible pérdida de su auto, sino algo mucho más profundo, se quedó paralizada. Miró a mi madre, luego a mí, su rostro una mezcla de confusión y miedo. El universo que siempre había girado a su alrededor acababa de detenerse abruptamente. Por primera vez en su vida no era el centro de atención. Era una espectadora de un drama familiar que la superaba, una historia cuyas raíces eran más profundas que sus propios deseos. Su capricho por un BMW se había convertido en el catalizador que había desenterrado décadas de dolor reprimido, y la magnitud de las consecuencias la dejó sin palabras, una muñeca rota en medio del caos. Mi padre, Ricardo, que había permanecido como una sombra junto a la puerta, finalmente se movió. Dio un paso hacia mi madre, con la mano extendida, no para consolarla, sino quizás por un instinto de contener el desastre, pero se detuvo a mitad de camino, su mano cayendo a su costado. Miró la carta en el suelo, luego a mi madre y finalmente a mí. En sus ojos vi la culminación de años de evasión, la vergüenza de un hombre que sabía la verdad pero eligió la comodidad del silencio. Su inacción en ese momento fue su confesión final. No era un pacificador, era un cómplice, y su silencio fue la última señal que necesité para saber que no quedaba nada que salvar en esa casa. Mientras ellos tres estaban atrapados en su propio cataclismo emocional, yo actué. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me arrodillé y comencé a meter los fajos de billetes en mi mochila, la misma que usaba para la universidad. Cada fajo era pesado, real, un ladrillo para la fundación de mi nueva vida. Luego recogí la carta del suelo, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca de mi corazón. Esas palabras no le pertenecían a mi madre. Eran el testamento de mi abuelo, su último regalo para mí. Eran mi declaración de independencia. El dinero compraría mi libertad física. Pero esa carta me había dado mi libertad emocional. Me puse de pie con la mochila colgada al hombro. El peso era reconfortante. Miré a las 3 personas que componían mi familia, cada una perdida en su propia isla de dolor y confusión. No había necesidad de gritar ni de hacer un discurso de despedida. Mi acción era mi discurso. Se acabó, dije en voz baja, pero mis palabras resonaron en el silencio como un martillo de juez. Esto se acabó. Miré a mi madre una última vez. No vi odio en su rostro, solo un vacío inmenso. Había conseguido lo que siempre había querido, hacer feliz a su hija preferida. Pero el costo había sido la destrucción de su propia alma. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme.
Isabela estaba demasiado conmocionada, mi padre demasiado avergonzado y mi madre demasiado rota. Pasé junto a mi padre sin mirarlo, abrí la puerta y salí al pasillo. El sonido de la fiesta, que se había filtrado como un murmullo distante, volvió a golpearme con toda su fuerza. Risas, música, el tintineo de copas. Era un mundo surrealista y ajeno que ya no me pertenecía. Caminé por el pasillo, bajé las escaleras y crucé el vestíbulo lleno de invitados que me miraban con curiosidad, sin entender por qué la hija mayor se iba de la fiesta de su hermana con una mochila a la espalda. Al abrir la puerta principal y salir a la noche cálida de Miami, sentí que respiraba por primera vez en 24 años. No miré hacia atrás. La casa de Coral Gables, con sus luces brillantes y su música alegre, ya no era mi hogar. Era un mausoleo de una familia que había muerto mucho antes de esa noche. Dejaba atrás a un fantasma, el de la niña invisible que solía ser, y me llevaba conmigo el futuro que mi abuelo siempre había querido para mí. Mientras caminaba por la calle, iluminada por las farolas, alejándome del sonido de la falsa celebración, no me sentía triste ni enojada. Me sentía libre y sabía con una certeza absoluta que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña, ni siquiera mi propia sangre. La primera noche de mi nueva vida la pasé en un hotel anónimo cerca del aeropuerto, un lugar de tránsito para gente que va a alguna parte. Pagué en efectivo por una habitación con una cama dura y una vista a la autopista. Después de cerrar la puerta, me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la madera fría y el peso de la mochila en mi regazo se sintió como un ancla en medio de un océano embravecido. No lloré. El torrente de emociones era demasiado grande para las lágrimas. Era una mezcla de terror y una euforia vertiginosa. El sonido de los aviones despegando afuera era la banda sonora de mi propia partida. Cada rugido de un motor era una confirmación de que yo también estaba en movimiento, ascendiendo y alejándome de la gravedad de un pasado que ya no podía retenerme. Por primera vez, el silencio no era un vacío, sino un lienzo en blanco. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con una claridad mental que no había sentido en años, fui al banco. Abrí mi propia cuenta, una que no estaba vinculada a nadie de mi familia. El proceso fue burocrático y sin emociones, lo cual agradecí. Cuando la cajera contó los $80,000 y me entregó el recibo del depósito, sentí como un nudo que ni siquiera sabía que tenía en el estómago se deshacía. El dinero ya no era solo un legado, era una herramienta, un recurso tangible que me pertenecía por completo. Era el capital inicial, no solo para un futuro estudio de arquitectura, sino para mi propia existencia. Al salir del banco, con el sol de la mañana en la cara, me sentí sólida, real. Ya no era un fantasma, era una ciudadana de mi propia vida, con mis propios fondos y mi propia dirección. Encontré un pequeño apartamento en alquiler en Wynwood, un barrio vibrante y lleno de arte, a un mundo de distancia del silencio estéril de Coral Gables. Era modesto, con paredes que necesitaban una capa de pintura y una cocina diminuta, pero las ventanas eran enormes y dejaban entrar la luz a raudales. Cuando firmé el contrato de arrendamiento y el agente inmobiliario me entregó las llaves, las sentí más pesadas y valiosas que cualquier joya que mi madre hubiera usado. Esa noche dormí en el suelo, usando mi mochila como almohada, rodeada de cajas de pizza vacías. El espacio estaba vacío de muebles, pero lleno de promesas. Cada eco de mis pasos en las habitaciones desnudas era un recordatorio de que este territorio era mío. Estaba construyendo mi refugio, mi primer proyecto real, y los cimientos eran de paz y dignidad. Un par de días después recibí un mensaje de texto de Isabela. ¿Dónde estás? Mamá no sale de su habitación. Papá dice que tienes que volver. Esto es ridículo.
No había preocupación en sus palabras, solo molestia, como si mi partida fuera un inconveniente que estaba arruinando su post-fiesta de cumpleaños. Leí el mensaje varias veces, sintiendo la vieja punzada de insignificancia, pero esta vez fue diferente. Era un eco lejano, no un dolor agudo. Esperé 1 hora antes de responder, eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy bien, necesito mi espacio, hablaremos cuando esté lista. No hubo más respuesta. Nuestra relación, si es que alguna vez fue una, había terminado no con una explosión, sino con la indiferencia que ella me había enseñado tan bien. No sentí nada más que alivio. Mi padre me llamó al día siguiente. Su voz sonaba cansada, derrotada. Sofía, por favor, comenzó, sin preámbulos. Tu madre no está bien. La carta de tu abuelo la destrozó. No habla con nadie. Solo se queda en la cama mirando el techo. Esperó a que yo dijera algo, a que ofreciera una solución, a que asumiera la responsabilidad de arreglar lo que yo no había roto. Pero permanecí en silencio. No te pido que la perdones, continuó, su voz quebrándose. Solo te pido que entiendas. Y en ese momento lo entendí todo. Él no quería que yo volviera por mí, ni siquiera por mi madre. Quería que volviera por él, para que su vida pudiera regresar a la cómoda normalidad del silencio y la negación. Lo siento, papá, le dije, y lo sentía de verdad, pero no puedo. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder, cerrando esa puerta para siempre. Nunca volví a hablar directamente con mi madre. Su silencio se convirtió en el estado permanente de nuestra relación. Supe, a través de mi tía Elena, en una breve y tensa llamada, que el BMW nunca fue comprado. La fiesta de cumpleaños de Isabela se convirtió en una leyenda familiar. El día en que el castillo de naipes de Carmen se derrumbó. Según mi tía, mi madre no se convirtió en una persona arrepentida y mejor. Se convirtió en una sombra, una mujer vaciada por la verdad que se había negado a ver. El juicio de su padre, materializado en esa carta, no la redimió, la aniquiló. Rompió el espejo en el que se miraba y no le gustó el reflejo de los fragmentos. Su dolor no me produjo satisfacción, solo una profunda y distante tristeza por la madre que podría haber sido y nunca fue. Mi vida, mientras tanto, comenzó a tomar forma. Usé una parte del dinero para comprar muebles sencillos, un buen equipo de dibujo y todos los libros de arquitectura que siempre quise. Me sumergí en mis estudios con una concentración feroz, y mis diseños, antes técnicamente correctos pero sin alma, ahora tenían una nueva profundidad. Estaba diseñando espacios para que la gente se sintiera segura, vista, valorada. Estaba construyendo para otros lo que ahora estaba construyendo para mí. En mi escritorio, junto a mis planos y maquetas, coloqué la carta de mi abuelo en un marco simple. No era un trofeo de mi victoria, sino un recordatorio constante de mi valor. Sus palabras eran la brújula que me guiaba, la voz que me recordaba de qué estaba hecha. Isabela, sin el motor financiero y emocional de mi madre, tuvo que enfrentarse a la realidad por primera vez. Consiguió un trabajo a tiempo parcial y, según escuché, vendió algunas de sus ropas de diseñador para pagar la gasolina de su viejo auto. No sé si alguna vez entendió realmente lo que sucedió esa noche, o si simplemente me culpó por arruinar su vida perfecta. Francamente, dejé de preocuparme. Mi energía ya no se gastaba en analizar las injusticias de mi antigua familia, sino en invertir en mi propio futuro. La distancia me dio perspectiva, y con la perspectiva vino la paz. Ya no sentía la necesidad de que ellos entendieran mi dolor. Me bastaba con que yo lo hubiera superado. Ahora, meses después, a menudo me siento en el pequeño balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad de Miami parpadear en la distancia. El aire aquí es diferente, huele a vida, a posibilidades, no a la opulencia rancia de Coral Gables.
A veces, el recuerdo de la cara de mi madre al leer esa carta vuelve a mí no con rencor, sino como un hito, el punto exacto en el mapa de mi vida donde cambié de rumbo. No obtuve una disculpa, ni una reconciliación de película. Obtuve algo mucho mejor, a mí misma. Recuperé mi nombre, mi futuro y mi voz. Y mientras observo los edificios que se alzan contra el cielo nocturno, sé que mi historia no es sobre lo que me quitaron, sino sobre lo que finalmente tuve el coraje de construir. Al final, la lección más grande que aprendí no estaba en una carta ni en una cuenta bancaria. Estaba en el silencio de mi primer apartamento vacío. Aprendí que tu valor no es una acción que sube o baja según la aprobación de tu familia. Es un bien fijo, una verdad fundamental que reside dentro de ti, esperando a que tengas el coraje de reclamarla. Durante años esperé que mi madre, mi padre o mi hermana me vieran sin darme cuenta de que la única persona cuya visión realmente importaba era la mía. Romper el ciclo de la invisibilidad no se trata de hacer que otros te noten. Se trata de que finalmente te veas a ti mismo con claridad, respeto y un amor incondicional. A veces, el acto más valiente no es luchar por un lugar en la mesa familiar, sino tener la fuerza para construir tu propia mesa, incluso si al principio solo tienes una silla. Esa lujosa casa en Coral Gables nunca fue mi hogar. Un hogar no se define por el mármol en el suelo o los techos altos, sino por la seguridad emocional que te ofrece. Es el lugar donde tu alma puede descansar, donde eres celebrado por ser quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Mi verdadero hogar lo estoy construyendo ahora, con cada libro que compro, cada plano que dibujo y cada mañana que me despierto en paz. Y he llegado a entender que la familia tampoco está definida únicamente por la sangre. La verdadera familia son aquellas personas que riegan tus raíces en lugar de cortarlas, las que aplauden tus logros sin sentir envidia y las que te ofrecen un refugio en la tormenta, no las que la crean. A veces, para encontrar a tu verdadera familia, primero debes tener el valor de dejar atrás a la que te fue asignada por nacimiento. El conflicto nunca fue por los $80,000. El dinero era solo el catalizador, el símbolo de algo mucho más profundo. Mi madre creía que la riqueza podía comprar la felicidad, reparar viejas heridas y fabricar una vida perfecta. Pero, como dijo mi abuelo, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Su pobreza era espiritual, una quiebra emocional que ningún BMW podría solucionar. La verdadera riqueza, la que yo encontré, no se puede depositar en un banco. Es la paz que sientes al cerrar la puerta de tu propio espacio. Es la dignidad de saber que tu futuro te pertenece. Es la libertad de no tener que actuar en el teatro de nadie más. Ese es el tesoro que me llevé de esa casa. Y es un tesoro que no tiene precio. La verdad tiene una forma curiosa de actuar. Puede permanecer latente durante años, enterrada bajo capas de negación y mentiras convenientes, pero nunca muere. La carta de mi abuelo fue la prueba. No contenía magia, solo la simple y devastadora fuerza de la verdad. Destruyó el mundo de mi madre, no por malicia, sino porque su mundo estaba construido sobre una base falsa. Para cualquiera que esté viviendo en una paz frágil, sostenida por silencios y secretos, les digo esto: no le tengan miedo a la verdad. Puede que duela, puede que cause un cataclismo, pero es la única herramienta capaz de demoler las prisiones que otros han construido a tu alrededor. Reclamar tu narrativa, tu historia real y sin adornos, es el primer y más crucial paso hacia la verdadera liberación personal. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi familia, y mi respuesta es que el perdón tomó una forma que no esperaba. No se trató de una gran reconciliación ni de borrar el pasado. Se trató de aceptar que ellos son quienes son y de liberarme de la esperanza de que algún día cambiaran. Perdonar para mí
fue el acto de dejar de cargar con el peso de su toxicidad. Fue entender que mi partida no fue un acto de venganza, sino un acto de autopreservación. La verdadera clausura no viene de una disculpa que quizás nunca llegue, sino de la decisión consciente de cerrar esa puerta tú mismo, no para castigarlos a ellos, sino para protegerte a ti. La paz no se encuentra volviendo al campo de batalla, sino alejándote de él para siempre. Si estás leyendo esto y te sientes como la Sofía de tu propia historia, si sientes que tu voz es solo un eco en los pasillos de tu propia casa, quiero que escuches esto con atención. Te veo. Tu dolor es real. Tus sueños son válidos y tu futuro importa inmensamente. La fuerza que necesitas para cambiar tu vida no está en el exterior. Ha estado creciendo dentro de ti, forjada en el fuego de cada desaire, cada humillación y cada momento de soledad. No eres un personaje secundario en la historia de nadie. Eres el arquitecto, el diseñador y el constructor de tu propio destino. Puede que ahora solo veas paredes a tu alrededor, pero créeme, tienes el poder de derribarlas y diseñar la puerta hacia tu propia libertad. Solo tienes que atreverte a girar el pomo. Mi historia comenzó con la amenaza de un robo, con un grito de injusticia que pretendía dejarme sin nada. Pero, irónicamente, ese fue el momento en que lo gané todo. Me despojaron de una familia falsa para que pudiera encontrar mi verdadero yo. El dolor que mi madre sintió no fue mi victoria. Mi victoria fue la paz que encontré después. Si mi viaje resuena contigo, si alguna vez has luchado por tu derecho a existir, te invito a que te suscribas a este canal. No somos solo espectadores. Somos una comunidad de arquitectos, construyendo vidas de dignidad ladrillo a ladrillo. Deja un comentario contándome desde dónde nos ves y comparte una parte de tu historia, si te sientes cómodo, porque cada voz que se alza rompe el silencio y en ese sonido colectivo encontramos nuestra fuerza.